los árboles. Estuve, Cheo, el sábado, como siempre, en el Parque del Este. Vi muchas ramas caídas, Sí. uno que otro árbol, pero muchísimos menos árboles que los árboles urbanos. Entonces, la pregunta que surge es muy clara. ¿Por qué no se caen los árboles del Parque del Este y sí se caen los de las calles? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, buenas Bienvenido, tardes. Cheo. Buenas tardes. Gracias. Bueno, sí cayeron algunos, ¿no? En el Parque del Este. Muy poco. Sí, en en el borde comparación. perimetral hay... Sí, bueno, primero que el fenómeno que hubo fue un fenómeno muy particular, ¿no? Dijeron vientos entre 100 y 120 kilómetros por hora, una cosa Un ciclón. inusual. Pero un poco la teoría, conversando con compañeros de plantados, en principio, sobre todo cayeron los que están como en el sentido norte-sur. O sea, que probablemente los vientos funcionaron como un cañón ahí que bajaba el que cerro. bajaba y... Pero bueno, también se habla como de un movimiento del viento como medio... O sea, que iba y venía también, ¿no? Que pasó también en San Bernardino. Un poco lo que hemos hablado es que, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí muy cerca, ¿no? Aquí en la Castellana, del gran Javillo que cayó... Sí. Que En fue la así avenida como- Moedano, en la esquina con el centro comercial San Sí, en Ignacio. diagonal al San Ignacio. Es un árbol, estaba ahí como solitario. Pero ese árbol además fue podado de una manera muy singular. Ese árbol tenía una copa globosa maravillosa, que uno lo veía a la distancia y era así como un espectáculo para todo el que pasara Para por todo allí. el mundo, claro. Y de pronto vimos un árbol que le hicieron una poda, que ya es como una práctica común de eliminar ramas bajas, ¿no? De ir eliminando ramas bajas, que eso termina haciendo que los árboles busquen más hacia arriba, ¿no? Cuando tú quieres que un árbol crezca más, empiezas a eliminar las ramas bajas. Si quieres que no crezca tanto, eliminas más bien un poco en la copa para que empiecen a desarrollarse ramas un poco más abajo. Eso se hace con los árboles pequeños. En este caso tú ves que la gente habla de eso, una poda como de un árbol tipo palito, ¿no? Es un palito largo, con una copa gigante arriba. Y lo desequilibran, creo que es lo que ocurre. Claro, en ese caso se ve como muy equilibrado, pero si tú tienes, imagínate que tú tienes, yo lo coloqué como un símil, ¿no? Si tú tienes un gigante, como si estuviera empujando la copa, que es lo que está ofreciendo mayor resistencia, no el tronco, como que si estuviera empujando desde arriba y el efecto palanca es muy fuerte. Claro. Ahora, ¿qué pasa con las raíces? Porque por lo general Sí. estamos hablando en estos árboles, estos que cayeron producto de esa tormenta la semana pasada, estaban ubicados en aceras. Sí. Y son aceras que en ocasiones se pueden incluso levantar un poco producto de esas raíces. ¿Cuán profundas o cuáles son esas especies de árboles que logran enraizarse mejor y funcionan para estar en una acera? Bueno, árboles de crecimiento lento en general son las que tienden a tener como raíces más profundas. El jabillo, que son de los que más cayeron, es un árbol que tiene raíces más superficiales y además tiene la característica de que es muy quebradizo en general. Pero si tú tienes la práctica, si tú le sumas a esto que estoy diciendo de una poda que hace que se eleve el árbol, a veces lo desequilibran, o sea, lo podan de tal manera que inclusive lo que queda es como la mitad de un árbol, ¿no? Como si picaras un brócoli a la mitad y tienes como un medio árbol. Si tú le sumas a eso, que a veces se generan para resolver, entre comillas, este asunto de las aceras con el concreto levantado, es que cercenan raíces. Es como que, bueno, esta raíz sobra aquí, vamos a quitarle este pedazo y le volvemos a montar concreto encima como para decir, bueno, nivelamos la acera. Él verá cómo hace el árbol. Y bueno, ya, sí, él es suficientemente fuerte. Y, Sí. o sea, como diciendo, da igual que te quite a ti un dedo, ¿no? Del pie, probablemente vas a perder el equilibrio y vas a caer en algún momento. Pero además todo lo que ocurre allá abajo, de agentes patógenos que empiezan a comerse esas raíces. O sea, ahí son como muchas prácticas una al lado de la otra que si las sumas generan este tipo de situaciones. Y por otro lado, además, normalmente no se hace un tratamiento continuo, periódico de los árboles. Cuando se hacen las podas, se hacen de manera incorrecta. Y además entonces tienden a hacer, o los desequilibran, o hacen que crezcan en la altura, o desgarran. Muchas veces cuando podan las ramas se desgarra la corteza y por ahí también entran montones de patógenos que van debilitando el árbol. Entonces, claro,
Uno, pasas mucho tiempo sin darle mantenimiento al árbol. Dos, te molesta la acera rota y entonces decides que quitas el concreto, es como que le pasaras un cepillo para nivelar, eliminas raíz y vuelves a montar el concreto. Y además entonces hace que el árbol crezca en altura. Y después, claro, el culpable es el árbol, ¿no? Y se habla de árboles sanos. Sí. Y ciertamente probablemente eran árboles que estaban sanos, pero que por malas prácticas muchas veces... No estoy diciendo que eso sea lo que haya ocurrido con todos los árboles. No, bueno, claro. También eran vientos considerables. Es decir, claro. Y cayeron árboles grandes y árboles pequeños también. O sea, cayó un poco de todo. Y muchísimas ramas. Y muchísimas ramas, pero sobre todo muchísimas ramas que están secas o que están llenas de tiña, porque aquí ya no se destiñan los árboles, sino que bueno, se dejan así y cuando llega el momento así crítico, entonces eliminas un montón de ramas para decir, esto era un peligro, vamos a reducir el árbol al mínimo. Entonces, bueno, todo eso son malas prácticas. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, no hay una valoración suficiente de lo que significa el árbol en la ciudad, el bosque urbano. Creo que no hay presupuesto suficiente. O sea, seguramente si comparamos presupuestos de asfaltado o de otro tipo de temas en la ciudad, el árbol va a quedar como muy por allá abajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a mirar la ciudad y el tema del árbol y el bosque urbano de otra manera. Darle la importancia que tiene. Acabo de pasar ahí frente a donde se cayó ese jabillo. Pero es que ahí falta ese jabillo, pero eliminaron otro más y antes había... Y un chaguaramo que también se cayó. Cayó un chaguaramo. Entonces, pero ahí faltan ya, hay 4 alcorques vacíos. La sensación que da ese rincón ahora es completamente desolador. Totalmente desolador. Claro, sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Eso se va a quedar así o van a plantar unos nuevos árboles allí? Oye, ojalá los dueños ¿Qué es lo que tocaría? De esa empresa que está ahí en esa esquina, que tengan sensibilidad y siembren unos buenos... bueno, la tradición de esa zona, la castellana y los palos grandes es el mijao. O el caobo. Bueno, hay más jabillos, diría yo, que cualquier otra cosa. Pero sí, en todo caso, la caoba, el jabillo, el mijao no son unos árboles adecuados para la dimensión de la acera que tenemos normalmente. Bueno, un pilón también te sirve. Si tuviésemos una acera más amplia, que se podría, por cierto, probablemente algunas de estas especies tendrían cabida, ¿no? Pero sí, tú puedes plantar perfectamente araguaneyes, japamates, flor de la reina. Tienes una cantidad de especies que son súper adecuadas, que tienen un crecimiento a lo mejor más lento, tarda más en tener cierta altura. El jabillo es así como casi que automático. Veloz. Sí, crece muy rápido. En 5 años tienes un jabillo. Se propagó en su momento así como, wow, este árbol es perfecto porque crece tan rápido que nos va a dar sombra muy rápido. Pero ahora, bueno. A ver, y muchas personas después de lo que ocurrió el viernes comenzaron a pensar en esas podas preventivas que quizás tienen tiempo sin hacer, ese mantenimiento. ¿Cómo cuidar que no pasarse de la raya producto del miedo de lo que ocurrió en esta oportunidad y no más bien pecar en exceso de ir podando árboles por el temor de que pueda ocurrir algo así? Bueno, es lo que está ocurriendo, de hecho. Mucha gente pide a gritos que le eliminen el jabillo que tienen delante o la caoba. Terrible. Bueno, es que imagínate que pueda caer sobre un vehículo, sobre una persona. Se entiende, pero si tú mantienes podado el árbol, ponle tú que 2 veces al año haces una poda, eliminas ramas que están secas. No va a pasar nada. Si ves que hay unas ramas que están descendiendo mucho, bueno, haces un control. Una rama que está acercándose demasiado a un edificio. Entonces, bueno, pero tienes que hacerlo de manera correcta. Tienes que mantener en equilibrio la copa. Tienes que tratar de no elevar más el árbol, sino, bueno, a lo mejor en algunos casos hacer poda de altura, lo que llaman, ¿no? Bueno, tienes que quitarle un poco la copa y que él empiece a desarrollarse abajo. Pero esto es un trabajo que se hace como con mucho... O sea, no es una cosa como de un día para otro. Y tenemos como una deuda y además tiene que de ser, décadas ya, diría yo. Tiene que ser sistemático. Tiene que ser sistemático y entonces tienes que ir corrigiendo y como equilibrando ahora las cargas, ¿no? Tenemos montones de años sin mantenimiento y entonces lo que se hace es como, bueno, vamos a darle durísimo para que dentro de 5 años vuelva a ser un problema el árbol, ¿no? Porque además el criterio es como ese. Ahorita es un problema y entonces vamos a reducirte al mínimo
Y bueno, nos va a dar lata otra vez de aquí a unos 3, 4 años. Yo no he hecho el ejercicio, pero ahora lo voy a hacer de pasar por esa esquina porque además queda muy cerca de la emisora y wow, no me imagino cómo se debe ver esa vista del Ávila sin ese frondoso jabillo al que estábamos tan Y acostumbrados. detenerse en esa esquina un ratito es así como, les puedo pasar las fotos. Vale. Bueno, muchísimas gracias, José Cheo Carvajal, por haber venido, periodista, activista en la defensa del arbolado urbano. Y a las 2:20 de la tarde escuchamos a los Cardenales del Éxito con Fiesta Decembrina.